Esta es una producción de actualidadradio.com. Damos la bienvenida al doctor Carlos Sánchez Berzaín, director del American Institute for Democracy, Instituto Americano por la Democracia, ex ministro de gobierno en Bolivia, fue ministro del Interior, ministro de la Presidencia y ministro de Defensa en ese maravilloso país que se llama Bolivia y que no se merece a Evo Morales. Ojalá que vengan cambios en Bolivia y goce el pueblo boliviano del futuro que se merece. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Encantado, señor Brown. Un saludo a toda la audiencia y también aquí a nuestra distinguida amiga María Fernanda. Un placer tenerlo. Y desde la semana pasada creo que los análisis sobre la situación que se está dando en estos momentos en Venezuela se ha prestado para hacer muchos análisis y proyecciones, muchas de las cuales las ha realizado usted a través de las diferentes plataformas, más que acertadas y en algunos casos hasta inclusive puntos de vista que no habíamos visto que se han concretado. Estamos en la fase final ya de un régimen como el de Nicolás Maduro, después de lo que pasó este fin de semana, de la reacción por parte de los países miembros de la Unión Europea, de la posición que ha adoptado Colombia, ¿no?, asistiendo a la entrega de esta ayuda humanitaria y las posiciones dentro de Venezuela en cuanto a las Fuerzas Armadas. ¿Estamos al final ya, podemos decir? Yo creo que estamos en una etapa muy crítica, porque la imaginación y los deseos de la gente, tanto en Venezuela como en América Latina y en el resto del mundo, están yendo más rápido que la realidad. Entonces deberíamos aprovechar el programa para hacer una reflexión sobre dónde está la realidad del tema venezolano. Y permítanme hacer una descripción de la realidad objetiva. Efectivamente, en Venezuela se ha producido la designación y la juramentación legal y absolutamente legítima de un nuevo presidente que es Juan Guaidó. Entonces Venezuela tiene un presidente y tiene un dictador que no deja el poder. El presidente de Venezuela, Juan Guaidó, tiene el reconocimiento de la mayoría de los países del mundo, tiene el control efectivo de las relaciones internacionales, tiene el control creciente de la economía internacional de Venezuela, y tiene el respaldo y el control de la Asamblea Nacional y del Tribunal Supremo de Justicia, que está en el exilio, o sea, los poderes del Estado. Pero la dictadura tiene el control efectivo de la fuerza, controla las Fuerzas Armadas venezolanas, las FAN, controla grupos paramilitares. Venezuela está ocupada por fuerzas castristas cubanas, eso ha sido denunciado y probado extensamente. Venezuela está convertida en un narcoestado y tiene una crisis humanitaria extraordinaria. Entonces, en ese escenario, lo que se tiene que producir es el retiro del dictador y el control efectivo de todo el territorio, incluidos los elementos de Fuerzas Armadas, por parte del presidente legítimo de Venezuela. Y en eso estamos. Y digo que estamos en un momento extremadamente crítico en el que el deseo está yendo por delante de la realidad, porque yo escucho muchos comentarios diciendo esto ya está, ya se terminó, y la reflexión va en una frase: es Cuba. Este es un tema en el cual no hay que equivocarse en la identificación del adversario. Si la gente cree que está disputando simplemente contra el dictador Nicolás Maduro y una banda de narcotraficantes que ha tomado el poder ahí, esa es una apreciación parcial. Esto es Cuba, ahí está la inteligencia cubana, el gobierno cubano, la estrategia cubana. Y la estrategia cubana, como yo lo he escrito en mi columna de esta semana, pasa por inmolar a Maduro, porque la dictadura castrista sabe que después de perdida la batalla de Venezuela, después de que caiga la dictadura efectivamente en Venezuela, el próximo escenario de batalla es Cuba. Entonces, para demorar la batalla de Cuba, ellos tienen que combatir lo más extensa y dura y sangrientamente posible la batalla de Venezuela, y no van a abandonar Venezuela. Maduro no se va a ir.
Maduro ya se está potenciando internacionalmente, ha formado un grupo de apoyo y está empezando a presentar una serie de coartadas, una serie de falsedades, diálogo internacional de la voz de México y del Uruguay, elecciones inmediatas de la voz de algunos países de Europa, el apoyo directo de parte de las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Bolivia, una posición ambigua de parte de Rusia y de parte de China, mientras el dictador mantiene el control efectivo de la fuerza en el territorio venezolano y representa una amenaza incluso física para el presidente Guaidó. Entonces, ese es el escenario y para empezar la charla, yo quisiera decir, ojalá el tema de la ayuda humanitaria avance, pero esa ayuda humanitaria tendrá que estar resguardada por fuerzas internacionales, como se ha comentado, pero no está sucediendo. Ojalá militares venezolanos se vuelquen masivamente contra el dictador y ojalá en el curso de los próximos días o semanas veamos el retiro del dictador Maduro, porque si no, la dilación, el tiempo está de parte de la dictadura. Vamos a terminar presenciando en Venezuela, y este es un concepto que quiero introducir, una especie de guerra civil de baja intensidad, con dos gobiernos, uno que tiene las armas, el régimen dictatorial de Maduro, y un gobierno legítimo que tiene la asamblea y que tiene todo el apoyo internacional, y un pueblo muriendo de hambre en medio. Entonces, la situación es muy crítica, hay que reflexionar sobre eso, y la respuesta con este análisis es qué hacer. Hay que pedir que efectivamente la comunidad internacional, el Grupo de Lima, los Estados Unidos, Colombia, Brasil, hagan efectiva la cooperación humanitaria con cobertura de fuerza de protección internacional y hagan efectivo algo que yo escribí el 12 de enero, cuando Guaidó aceptó la situación y todavía no se había juramentado. Tiene que construir gobierno. Guaidó necesita un gabinete. Tiene que nombrar por lo menos 3 ministros. Pero ¿cómo se hace cuando todavía está esa dictadura con control, con cierto control dentro? ¿Cómo se hace? Eso no depende de la dictadura. Y usted mencionaba, o sea, tiene poder, existe una Asamblea Nacional legítima, existe un Tribunal Supremo en el exterior, existen embajadores y representantes de este nuevo gobierno en el exterior. ¿Cómo se presiona esa dictadura dentro del país? Bueno, lo que tiene que hacer el presidente Guaidó es gobernar. Y para eso un poder ejecutivo gobierna con gabinete. Él necesita ministros. Este es un poder ejecutivo raro. Hay un presidente, pero no tiene ministros. Tiene que integrar un gabinete que en un primer momento debería tener por lo menos 3 ministros. Un ministro de Relaciones Exteriores para coordinar todo el tema exterior. Un ministro de Defensa para ponerse frente a las Fuerzas Armadas y empezar a dar órdenes. Y si esas Fuerzas Armadas sometidas hoy día a la dictadura no obedecen, destituir los mandos, porque el poder legítimo está de este lado. Y tercero, un ministro de Economía que empiece a manejar los recursos, porque lo que está pasando es que en breve, y lo escuchaba al entrar aquí, se empiezan a vencer obligaciones de la deuda externa de Venezuela. Entonces, ¿quién paga? ¿Va a pagar Maduro o va a pagar Guaidó? No va a pagar ninguno, y eso va a agregar la crisis y va a debilitar el apoyo internacional, que es lo que está buscando la estrategia castrista. Entonces, yo tengo 2 sugerencias. Primero, el presidente Guaidó, en lo que a él depende, tiene que tener un gabinete. 15 ministros, bueno, no, por lo menos los 3 esenciales. Y lo segundo, que la cooperación internacional y todo esto tiene que ejecutar, es un apoyo efectivo para que Guaidó tenga el avance en el control del poder real, sin buscar confrontaciones, en lo posible sin situaciones de violencia, pero usted tiene en la parte contraria la dictadura que por medio de la fuerza está secuestrando al pueblo y al territorio y todavía algunas de las instituciones venezolanas, que vamos a ver si se aviene a un retiro pacífico de ese uso del poder. Doctor Sánchez Berzaín, ¿usted cree que hay alguna posibilidad de que sobreviva consolidado Maduro? ¿Se puede perder esta oportunidad? Mire, yo creo que la estrategia castrista para sostener su colonia más importante, que es hoy día Venezuela, está en marcha y pasa por lo que siempre ha hecho Cuba: aguantar y dilatar, resistir y persistir.
Entonces, Maduro no se va a mover de ahí, va a usar la fuerza indiscriminada, va a tratar de ganar ventajas en el tiempo, cuando se vaya debilitando el adversario, que es lo que busca, interna e internacionalmente, va a simular otro diálogo, que ya lo ha propuesto, va a ir a una elección parlamentaria, que también ya lo ha propuesto, y va a tratar de mantenerse en el poder. En la agenda castrista, que controla Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, no hay el concepto de dejar el poder. Ahí están 60 años controlando Cuba y funciona. ¿Por qué van a dejar ahora el poder en Venezuela? Esto para ellos es simplemente una crisis más, muy seria, pero que van a tratar de sostener a través del mecanismo de siempre. Claro, pero en Cuba se perdió rápidamente el espacio que tiene el antichavismo en Venezuela en estos momentos. No hubo oportunidad de congregar tanta gente en manifestaciones en que claramente se repudia a la dictadura. La represión en Cuba en los primeros años de la dictadura fue brutal, aplastante, fusilamientos, las condenas penales eran draconianas de años y años. ¿Usted no cree que es un poquito distinto? No hay gran diferencia con Venezuela. En vez de fusilarte en Venezuela, te tiran por la ventana y el resultado es el mismo. La gente se muere. Pero en Cuba fusilaron hay miles, tortura. Miles. Yo sé. Pero con la revolución tecnológica que evita más actos de barbarie, lo que está sucediendo en Venezuela y los casi 500 muertos de Nicaragua no son un dato menor. Entonces, yo voy a dar otro dato que es peor que Cuba. De Cuba nunca salieron en 2 años casi 4 millones de cubanos. Porque no habían tantos, pero de Venezuela en los últimos 2 años. Hubo un éxodo masivo. Sí, pero no de ese volumen. La crisis humanitaria que vive hoy día es muy grave. Venezuela es muy grave, pero guardando las distancias, el punto que yo quiero afirmar, señor Brown, es que la metodología y el adversario es el mismo. Claro. Esto es castrismo puro y la metodología es resistir. Ahora, yo creo que hay una gran oportunidad de retirar al dictador Maduro. Se ha avanzado muchísimo. Hay un presidente legítimo en Venezuela, hay un Tribunal Supremo de Justicia legítimo de Venezuela en el exilio, la Asamblea Nacional está reconocida por la mayoría de los países del mundo, pero el dictador sigue ahí. Y ese dictador no puede permanecer ahí. Tiene las armas, tiene la fuerza y va a resistir por la fuerza. Bueno, pero si lo comparamos con el tema de Cuba, Cuba nunca tuvo... y ninguno de quienes abogaban por sacar el castrismo tuvieron el apoyo que en estos momentos tiene Guaidó de la comunidad internacional. ¿Y qué fue la bahía de Cochinos? ¿Y qué fue el desembarque? Lo que pasó es que ahí los traicionaron a los cubanos, pero dejemos a Cuba de un lado. Yo aquí hago énfasis en Cuba para decir que Venezuela no es Venezuela. Venezuela es territorio ocupado por los cubanos. Y nada más que en estrategia hay una cuestión que la estrategia no perdona. La identificación del enemigo o del adversario. Si nos equivocamos en identificar el adversario, estamos perdidos. Lo único que quiero yo resaltar con esta reflexión es que el enemigo en Venezuela es el castrismo, que el enemigo es un equipo con experiencia de 60 años de oprimir un pueblo, de 20 años de expandirse por las Américas y controlar países como Venezuela, Bolivia y Nicaragua que están todavía bajo su control, y de haber controlado el Ecuador con Correa y la Argentina con Kirchner y el Brasil gigante con Lula y Rousseff. O sea, es una alta metodología. Pero si Estados Unidos no lo hizo en 60 años, ¿por qué lo haría ahora? Si en 60 años Estados Unidos no se encargó de sacar a Cuba, ¿no? Y el castrismo de Cuba, que era quienes desestabilizaron siempre la región, desde hace años con las guerrillas, entrenando a las guerrillas en toda la región que las afectaron, posteriormente a través de los gobiernos, el financiamiento a través de Venezuela, ¿no? De estos gobiernos de la Revolución Bolivariana. ¿Por qué Estados Unidos ahora? No olvide de Estados Unidos por el elemento que señalaba el señor Brown. Hay un 90% o más del pueblo venezolano en las calles. Hay una crisis humanitaria que conmueve a todo el mundo. Hay una migración forzada de 4 millones de personas, de cerca de 4 millones de personas. Hay un escenario de
que afecta a toda la región. La migración ha afectado no solo a Estados Unidos, el Mariel y las migraciones iniciales afectaban a Estados Unidos, pero el tema de Venezuela afecta a Panamá, a Colombia, a Brasil, al Ecuador, al Perú, a toda la región, a los países centroamericanos. Esta es una crisis de carácter regional, no es una crisis en el Caribe. Y hay un pueblo movilizado y hay un gobierno legítimo que está liderado por el presidente Guaidó. Entonces, ¿aquí de qué estamos hablando? De un análisis de la realidad objetiva que yo he empezado planteando. Miremos las cosas como son, no como quisiéramos. Esta confrontación no está ganada. El dictador Maduro, manejado y respaldado por el castrismo con técnicas criminales delictivas, está en uso del poder por medio de la fuerza, y al frente tiene un poder legítimo que tiene toda la legitimidad y la legalidad del mundo, pero que está demorando en avanzar en el control efectivo del poder. Y mi sugerencia inicial es que el presidente Guaidó tiene que designar un gabinete. ¿Y por qué cree usted que no lo ha hecho? Yo no sé, hay que estar ahí, ¿no? Yo la diferencia entre el actuante y el asesor, y en este caso nosotros estamos haciendo el papel de asesores, es que él está en el problema y puede tener inconvenientes de diversa índole. Una de las cosas que parece ser es que esta multiplicidad de fuerzas políticas que conforman la MUD, que ahora está liderada por el partido de Guaidó, porque le ha tocado la presidencia de la Asamblea después de que le tocó Acción Nacional y a otros dos partidos, esta es la cuarta presidencia, pudiera tener dificultades de reparto del poder, pero ahí hay una reflexión también de fondo. La unidad tiene dos etapas. La primera etapa es una unidad total, donde no es una unidad ideológica, no es una unidad de programa político, no es una unidad ni siquiera de espacios de poder, que es la unidad para retirar la dictadura. Y después de eso, en condiciones de democracia, restaurada la democracia, los partidos pueden disputar sus posiciones ideológicas, sus espacios de poder, sus programas de gobierno. Sucede que a veces esa disputa se adelanta y puede ser uno de los factores que está frenando las decisiones del presidente Guaidó. El presidente Guaidó es el presidente de una asamblea, tiene casi un gobierno colectivo que él lidera, pero necesita nombrar un gabinete y el gabinete necesita empezar a actuar. Es que en estos momentos se ve, a diferencia de otros momentos en los que la oposición terminó de cierta forma decepcionando, ¿no?, al venezolano que estaba apoyando en la calle, cuando se hablaban sobre estas reuniones y negociaciones con el gobierno. En este caso, en particular, la oposición parece estar alineada detrás del presidente interino. Y la figura principal de este proceso no es nada más y nada menos que Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, quien está recibiendo el apoyo a nivel internacional. Porque a nivel internacional, de parte de la Unión Europea, de parte del Grupo de Lima, de parte de la OEA, de parte de la ONU, no es a la oposición en Venezuela, es a Juan Guaidó, presidente interino. Perfecto, pero ahora ¿Se siguen sintiendo las pujas dentro? ¿Qué pasaría si empieza? Usted me ha preguntado qué cree que sucede. Yo creo que tarda ahí un proceso de concertación política interna, pero el tema es que en todo lo que está usted diciendo hay absoluta razón. Uh-huh. Hay presidente en Venezuela, pero que gobierne. Y para gobernar, yo sé que hay cantidad de dificultades. Una señal interesante sería un gabinete integrado por todas estas fuerzas políticas, por todo el grupo de la MUD, que el jefe de Acción Nacional sea ministro de algo, que el jefe del otro partido sea ministro de algo, y que integren un equipo de trabajo. No hay presidente sin gabinete. O sea, tienen que avanzar en esa dinámica para ayudar a la comunidad internacional. ¿Cómo el pobre presidente Guaidó va a atender al mismo tiempo las relaciones exteriores, el tema de la seguridad interna, la defensa, la ayuda internacional y además de eso el tema económico? Necesita un gabinete. Y yo estoy poniendo el dedo en eso porque me parece lo más cercano a un avance en la consolidación del gobierno legítimo de Venezuela. ¿Usted ve alguna semejanza, alguna similitud, alguna lección que se pueda derivar de la experiencia que tuvieron pueblos de Europa que se quitaron de encima la bota comunista? Lo que hicieron los polacos, lo que hicieron los hermanos orientales, lo que hicieron los húngaros, los búlgaros. ¿Ve alguna similitud? En muchos de esos países también la gente se lanzó a la calle. Los comunistas tenían las armas. En Polonia
la dictadura comunista polaca estaba dirigida por un militar, el general Jaruzelski. Salió del poder Jaruzelski. Yo recuerdo Honecker, que se decía que Honecker era un duro, al igual que se dice de Maduro ahora. Un poquito más culto quizás Honecker que Maduro, ¿no? Pero bueno, lo mismo se pudiera decir de Porky Pig. Creo que Porky Pig es un poquito más culto que Maduro. Y Honecker juraba, no, esto es para siempre, aquí jamás vamos a abandonar el poder. Por su parte, los soviéticos decían que no, que esa era la espada que tenía la Unión Soviética en el corazón de Europa Central, la parte comunista de Alemania, el este, y sin embargo un día se montó Honecker en un avión y se fue a vivir a Chile. ¿Usted ve alguna similitud? Sí, la similitud de la gran movilización popular y de la gran resistencia del pueblo venezolano, que no está en esto desde ayer. Los venezolanos están en esto técnicamente hace 3 o 4 años. Han bloqueado ese país, han marchado, se han hecho masacrar, han entrado presos políticos, desde que prácticamente Leopoldo López cae preso, desde que les roba Maduro a Capriles la elección, y Capriles decide conceder y Leopoldo López decide marchar. Entonces, son años en que se está mostrando el vigor, la fuerza, la resistencia, el ansia de libertad del pueblo venezolano. Esa es la coincidencia, y las diferencias con el tema europeo es que en el momento que usted relata, la Unión Soviética estaba en desintegración y se había perdido el mando central que ejercía la Unión Soviética sobre sus países satélites. En cambio, hoy día, siendo Venezuela un país satélite de Cuba, el mando de Cuba está íntegro. Y de nuevo, el adversario que mantiene a Maduro en el poder ilegítimo, en el poder de facto en Venezuela, es la dictadura castrista, sin duda, porque ahí protege su propio régimen, porque caído el régimen de Venezuela, la caída de Cuba o la crisis de Cuba está mucho más cerca. Pero no y la tiene muy clara. Una similitud en el aspecto de que ya Fidel Castro se murió, ya no existe ese castrismo original. Raúl se alejó, parcialmente que sigue siendo presidente del partido, pero no tiene en cuanto a imagen a nivel internacional la misma fuerza. Y Villavicencio, que hasta ahora no tiene ni cerca, ¿no?, la fuerza a nivel internacional y la imagen a nivel internacional que tenía un Fidel Castro. ¿No podemos decir que en estos momentos Cuba, en cuanto a régimen castrista, está también debilitado? Bueno, es de nuevo nuestros buenos deseos para imaginar un enemigo débil. Yo prefiero imaginar un enemigo fuerte. A Díaz-Canel lo bucharon hace un par de días, cosa que ha sido histórico. Las cosas están creciendo, la resistencia en Cuba se está ampliando, la tecnología está ayudando a la apertura de la libertad. Cuba está en una crisis económica horrible, pero la metodología militar del G2 cubano y de crimen organizado para el control del poder no ha cambiado. Entonces, yo estoy de acuerdo con todo lo que usted dice, pero estos siguen controlando Venezuela. La estudiosa, la académica María Huerlao acaba de hacer un trabajo muy bien documentado, donde ella demuestra que pueden haber alrededor de 100,000 miembros del personal cubano en Venezuela, y eso es mucho decir. Ahora hay gente que dice los cubanos no van a combatir, se van a retirar. Perfecto, si no hay contra quién combatan, porque al frente hay un pueblo que está totalmente desarmado y el dictador Maduro no deja el poder. Y yo tengo la esperanza de que Maduro deje el poder. Si fuera cualquier otro dictador que no esté manejado o influido por el castrismo, hubiera ya negociado una salida, tendría condiciones de transición, pero este tipo no se mueve, y eso me lleva a mí a afirmar que eso es castrismo puro y que ahí no se están debatiendo ni discutiendo los intereses de Venezuela, sino los intereses de la dictadura castrista y su presencia en la región. Pero la dictadura castrista también tenía muchísima influencia en el dictador Noriega. Y a mí me recuerda mucho Maduro a Noriega, con aquel machete que dio un... ¿Y cómo terminó Noriega? Bueno, terminó escondido en las faldas del enviado del Vaticano. ¿Frente a qué? Frente a una
rapidísima, contundente intervención militar estadounidense, que yo no creo que va a ocurrir en Venezuela porque son circunstancias. Bueno, un poder distintas. externo que tuvo Sí. que intervenir porque el pueblo panameño, que tenía expresiones y protestas contra, no tenía la capacidad de romper el uso abusivo de la fuerza que hacía ese dictador. Ahora, yo no estoy sugiriendo ni de lejos una intervención externa. Lo que estoy sugiriendo es que el presidente Guaidó avance en la organización de su gobierno y para ganarle espacios pacíficos, pero políticos, pero efectivos a la dictadura, y que la siga echando hacia el vacío para que en algún momento la dictadura caiga. Ahora, tanto Estados Unidos como el presidente Guaidó necesitan y están solicitando el apoyo por parte de las Fuerzas Armadas, que son consideradas claves en este proceso para hacer respetar la democracia, para destituir o sacar del poder de esta dictadura a Nicolás Maduro. Usted fue ministro de Defensa, usted fue ministro del Interior, o sea, sabe cómo funcionan las fuerzas. ¿Qué es lo que tiene que hacer CLIC para responder al mando del presidente interino Guaidó? ¿Qué es lo que está pasando? Porque además en Venezuela hay una situación. El vínculo de las fuerzas en el narcotráfico hacen que muchos de ellos estén replanteando de que, sí, claro, nos podemos acoger a la amnistía aprobada por la Asamblea Nacional, pero hay crímenes relacionados con la droga que pudieran llegar a ser juzgados por parte de Estados Unidos y no serían perdonados, ni siquiera protegidos por ese documento de amnistía aprobado por la Asamblea Nacional. Bueno, el tema es que en este proceso, además de la influencia criminosa política de la dictadura castrista, ellos mismos han montado dos negocios con los que siempre la Cuba castrista ha traficado: el narcotráfico y el terrorismo. Con el terrorismo sostienen las guerrillas de Colombia, las FARC y el ELN y otros grupos irregulares, y con el narcotráfico han convertido a Venezuela en el hub, en el eje del narcotráfico en la región, demostrado, por ejemplo, por el libro Chávez o Espectro, Chávez el Fantasma, escrito por el periodista brasileño Leonardo Coutinho, donde él demuestra que hay un tráfico oficial en aviones de la Fuerza Aérea Boliviana y Venezolana de los sindicatos cocaleros de Evo Morales al aeropuerto presidencial de Venezuela. El tema de los narcosobrinos demuestra lo mismo, porque ha sido el uso de los hangares presidenciales de Venezuela. Y ahí lo que hay que hacer es preguntarnos, si cae la dictadura de Maduro, ¿qué pierde Cuba? Primero, pierde un centro de influencia internacional, el más importante que ha tenido en los últimos 20 años, que le ha permitido incluso controlar organismos especializados de las Naciones Unidas. Muy importante. Segundo, pierde el centro de contacto y soporte más importante en la vinculación y operación que hace el castrismo con el terrorismo de origen islámico y el terrorismo regional. Tercero, si Maduro se va del poder, el castrismo pierde el eje oficial más importante de narcotráfico que ha construido y que opera con la cocaína en las FARC de Colombia y los sindicatos cocaleros de Evo Morales. Estoy mostrando puros facts, pura realidad objetiva. Cuarto, Cuba pierde el centro de protección logística y de entrenamiento para fuerzas criminales como las FARC, el ELN y otras que amenazan a Colombia, Ecuador y Brasil y otros países. Y 5, pierde un punto geopolítico donde hasta ahora concentra el mayor número de fuerzas cubanas en el exterior. Todo esto fuera del dinero, del petróleo, del control del Petrocaribe y de lo que tiene Cuba a través de Venezuela. Entonces, lo único que yo estoy pidiendo es que, además de ver a Maduro como Maduro, un tipo duro, como dice el señor Brown, veamos a Maduro como el operador de la política exterior y de sostenimiento colonial de Cuba en Venezuela. Y en esa dinámica veamos el problema. Y hay muchos autores, analistas y políticos norteamericanos que reconocen el tema. Bolton, en una conferencia de prensa, el embajador Bolton, el jueves de la anterior semana, ha dicho 3 veces, es Cuba, es Cuba, es Cuba. Y ese no es un dato menor. Si ustedes escuchan al senador Marcos Rubio, está hace rato con esa dinámica. Ahí hay una visión estratégica clara, que lo único que tenemos que hacer es trasladarla
al incipiente gobierno legítimo de Venezuela, del presidente Guaidó, para que avance en la conformación de su gobierno, nombre gabinete, y si es necesario, y ahora voy al punto de la fuerza que usted ha mencionado, como presidente legítimo de Venezuela, el presidente Guaidó, que no tiene fuerzas armadas y que tiene al frente unas fuerzas armadas sometidas al crimen organizado, a la dictadura de Maduro y al poder exterior, él puede en cualquier momento pedirle a los países aliados que lo cooperen con fuerzas internacionales, cosa que no sería invasión, cosa que no sería agresión internacional, se llaman fuerzas de cooperación internacional o fuerzas auxiliares que bajo el mando del presidente legítimo de Venezuela pueden conformar no violencia, sino lo que se llama en derecho internacional la amenaza creíble para que evitando el derramamiento de sangre y evitando la confrontación, Maduro entienda que tiene al frente una fuerza seria y se vaya. Hay algunos venezolanos y otras personas que no son venezolanas que dicen que probablemente va a ocurrir una intervención militar encabezada por Estados Unidos. Yo no soy de esa opinión. A mí no me parece que hay un clima de opinión pública en estos momentos en Estados Unidos que favorezca eso. Me parece que por ahora la política del gobierno de Estados Unidos es la correcta. Están imponiendo sanciones sobre todo a los principales ladrones narcotraficantes del gobierno y están tratando de facilitar algún tipo de canal humanitario, pero yo dudo que vaya a haber una intervención militar como la que ocurrió en Granada, como la que ocurrió en Panamá, incluso como lo que ocurrió en las dos guerras del Golfo Pérsico. Yo coincido con usted, estos no son tiempos de invasión. Uh-huh. Además, Venezuela tiene un gobierno legítimo, presidente Guaidó. Claro. Entonces, aquí no puede haber intervención de ningún poder externo y no hay ningún poder externo que quiera hacer eso, salvo el de Cuba, porque además Venezuela ya es un país intervenido, ya es un país ocupado. Sí. 10, 20, 30 o 100,000 tropas cubanas, que es lo que se denuncia y se documenta, es una ocupación. Entonces, en esa dinámica hay dos caminos. El camino de la ayuda humanitaria con resguardo militar internacional a pedido del presidente Guaidó, cosa que ya ha sucedido, ya esa solicitud se ha visto el sábado o domingo. Un centro de acopio ahora en Cúcuta, en Colombia. El pedido del presidente Guaidó, que no ha sucedido, de que pongan bajo sus órdenes una fuerza multinacional suficiente para mostrarla como amenaza creíble a la dictadura de Maduro y pedir a las fuerzas venezolanas que cumplan con el respeto a la Constitución, porque las Fuerzas Armadas venezolanas que permanecen bajo el mando de Maduro están fuera de la ley, están en el espacio del crimen, porque las Fuerzas Armadas le deben lealtad al pueblo, a la Constitución y al gobierno legítimo. Bueno, pero eso y eso es Venezuela ahora. Y eso es Guaidó, no es Maduro. Eso pudiera pasar en las próximas horas. Hoy justamente hablábamos muy temprano con periodistas desde Cúcuta que nos decían que ya se había establecido este centro de acopio, que ya fuerzas estaban trabajando para esperar a que llegara esta ayuda humanitaria. Y además hay una posición muy clara y que le iba a preguntar cuál va a ser el papel y el rol que va a jugar Colombia principalmente en este caso. No solo porque es el país limítrofe, no solo porque allí justamente la entrega de la ayuda se quiere hacer por una de las vías económicas más transcurridas entre Venezuela y entre Colombia, sino por todo lo que representa. En el caso de Colombia, dice las autoridades colombianas de Cúcuta, nosotros no vamos a permitir que los venezolanos pasen y reciban la ayuda acá porque a nosotros se nos va a hacer realmente un problema muy grande. Ya esto lo vivimos. Llega la ayuda y automáticamente, así como llega, tiene que ser trasladada al territorio venezolano. Y sabemos que ya el régimen de Maduro y las parte de las Fuerzas Armadas dijeron, nosotros no vamos a permitir que entre ningún militar. ¿Cómo va a funcionar? Usted decía, esa ayuda tiene que ir asegurada. En algunas otras circunstancias usaban los cascos blancos para poder dar esta asistencia humanitaria, para llegar y para hacerle frente a fuerzas hostiles, ¿no?, dentro del territorio. ¿Eso no va a ser el punto de quiebre
entre la posición de las Fuerzas Armadas y si se conforma o no este grupo de fuerzas multinacionales para permitir el ingreso de la ayuda humanitaria? Mire, yo no tengo una bola de cristal, yo hago análisis político como abogado, como politólogo, como sociólogo, y en el análisis político aquí hay unos cuantos escenarios posibles. Primero, el escenario del statu quo, una dictadura, un gobierno legítimo, la dictadura con fuerza, el gobierno legítimo con legitimidad, eso favorece a la dictadura. El segundo escenario es un escenario en que el gobierno legítimo se configure, vaya tomando control político, nombre un gabinete, avance con decisiones y trate de arrinconar a la dictadura en una dinámica que puede tomar algunos días, algunas semanas. Y el tercer escenario es un escenario en el cual, de alguna manera, el presidente Guaidó logre mostrarle a la dictadura una amenaza creíble, en cuyo caso acelere el retiro de la dictadura. Y ahí podemos prever solamente tres resultados. O cae la dictadura, 1, o se mantiene la dictadura, 2, o se amplía la situación de una guerra civil de baja intensidad y se vuelve de alta intensidad. Y no hay una cuarta posibilidad, que los militares le den un golpe de Estado a Maduro. ¿No le preocupa a usted? Porque yo veo videos, escucho que un general de la Fuerza Aérea ha declarado su lealtad al presidente Guaidó, un capitán, un mayor, un grupo de militares venezolanos que están exiliados en Colombia, en otros lugares. Hay 2.000 generales, algo demencial, alucinante, en Venezuela, entre generales y almirantes. No es para que ahora viéramos más debilidad en los altos rangos militares. Esa posibilidad, mantenerse firme, ¿no le preocupa a usted eso? Esa posibilidad está dentro de la que le señala, la caída de la dictadura. 3 posibilidades. La dictadura cae, la dictadura se mantiene o se acrecienta una situación de guerra civil de baja intensidad. Si la dictadura cae, no es golpe de Estado. Los militares que toman las armas contra un dictador, eso no se llama golpe de Estado. Acción constitucional de los militares. Eso se llama una acción legítima de apoyo al gobierno legítimo. Pero eso puede suceder y ojalá suceda. Es totalmente deseable que eso suceda y yo creo que hay grandes esfuerzos en ese sentido. Pero de alguna manera, y se sospecha que es de nuevo la metodología castrista, las Fuerzas Armadas permanecen controladas. ¿Y cuál es la metodología castrista? Tienen elementos de inteligencia 1 por 10, 1 por 20, 1 por 50 en cada unidad, en cada sección, en cada compañía, en cada grupo de las Fuerzas Armadas. Hay un chivo, hay un soplón que no sabe quién es, y a la primera que eso sucede, entonces se denuncia, se toma preso a la gente que está tratando de recuperar la democracia, se la tortura. Y ese es el ejemplo de lo que está pasando hoy día en los presos políticos en Venezuela, los presos políticos de la dictadura. Hay más militares que civiles y las denuncias de tortura y de atrocidades contra ellos y sus familias son extraordinarias, o sea, son atroces. O sea, eso marca el nivel de decisión criminal de la dictadura castrista de mantener en Venezuela el control del poder, con un agregado. El propio Almagro, el secretario general de la OEA, ha denunciado que en las torturas, y esto lo ha hecho junto con la abogada Tamara Suju, que es una venezolana luchadora por los derechos humanos, que en las torturas a los presos venezolanos, los torturadores son cubanos. La semana pasada justo decíamos el análisis, porque sabemos cuál es el sentimiento en estos momentos del venezolano, ¿no? Que padece estas atrocidades por parte del régimen, que fueron víctimas de este régimen y que tuvieron que ser desplazados. Muchos de los cuales no dicen el tema de la amnistía, lo que no queremos es que estos personajes dejen el país y se vayan sin pagar los delitos cometidos. Si miramos en la historia qué fue lo que pasó y cómo fueron los procesos de transición, ¿no? Y siempre menciono en el caso de Chile con Pinochet, en el caso de las dictaduras militares en Argentina, en el caso, lo vimos hasta Fujimori en Perú, Ríos Montt, hablábamos recién de Noriega.
cuáles son los procesos, porque uno lo que dice, lo importante es que salga de poder, y después más adelante las cortes internacionales se van a encargar de juzgar estos crímenes de lesa humanidad, pero ese pueblo dolido en estos momentos quiere que paguen ahora. Si miramos los procesos, ¿cuál es el ideal y cómo se han llevado a cabo este tipo de procesos de dejar una dictadura hasta el momento en que van a tener que pagar en algún momento por sus culpas y crímenes de lesa humanidad? El proceso venezolano tiene 2 tiempos. Un tiempo para recuperar la democracia y poner en marcha efectiva un gobierno de transición. El gobierno de transición es el gobierno de Guaidó. O sea, estamos viviendo ese tiempo. Y cuando ese gobierno de transición logre separar, retirar a la dictadura y en condiciones de normalidad, de control efectivo del territorio y de los órganos del poder, convocar a una elección, va a venir un gobierno ya estable que puede poner en marcha todo lo que usted está imaginando. El gobierno de transición de Guaidó tiene 3 tareas en mi criterio. Primero, recuperar efectivamente la democracia y retirar a la dictadura. Gran tarea. Si hace esa sola, ya Dios lo bendiga. Pero además tiene otras 2 tareas. Tiene la tarea de generar condiciones de restablecimiento del Estado de Derecho, de la división e independencia de poderes, del respeto a los derechos humanos. Y la tercera tarea es convocar elecciones. Porque si no cumple la segunda tarea, Estado de Derecho, división de poder, usted no puede ir a un proceso electoral con ese órgano electoral que es totalmente dictatorial. Entonces, esas son las 3 tareas. No le pregunten a Guaidó ni de economía, ni de los juzgados. Son tareas urgentes. Es como cuando se quema una casa. Cuando se nos está quemando la casa, ¿qué tenemos que hacer? Apagar el incendio, claro, y luego evacuar a la gente y después de eso evaluar los daños y llamar a los expertos para que nos reconstruyan la casa. Ahora se está quemando la casa y el gobierno de transición lo primero que tiene que hacer es apagar el incendio, y apagar el incendio quiere decir sacar a la dictadura, y está en ese trabajo y merece todo el respaldo y toda la solidaridad y los consejos buenos o malos que se pueden dar sobre el particular. Doctor Carlos Sánchez Berzaín, muchísimas gracias por haber